Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios de nueva cuenta por estar en este viaje con ustedes, en cada una de las presentaciones que hemos hecho. Le pedimos a Dios que nos ayude a llevar bendición a sus vidas, nos ayude a llevar palabra de vida, palabra que renueve, palabra que refresque nuestras vidas. Es nuestra oración constante, es lo que le pedimos a Dios. No buscar algo que decir, sino que sea Dios quien verdaderamente hable a nuestros corazones, porque sabemos que Él es el único que conoce las necesidades que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y no es el hecho de hablar a los sentimentalismos o tratar de llegarnos al alma a través de discursos emotivos, sino es el hecho de verdaderamente ser alimentados a través de la palabra. Doy gracias a Dios por tu vida, hoy que nos acompañas, hoy que decides estar al frente viendo este video. Le pido a Dios grandemente que bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo, todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado sea bendecido grandemente. De parte de nuestro pastor Juan Manuel Serino León y de nuestra pastora Claudia Noemí Ábalos Isidro, le damos la bienvenida a este canal de Jesucristo Camino de Salvación. Te pedimos que te pueda acompañar tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, para poder escuchar una palabra que refresque verdaderamente nuestros corazones. Al igual que te pedimos que a lo largo de este video, ya sea al inicio o al final, te tomes el tiempo para poder compartirlo, ya que si es de bendición para ti, también lo será para todos aquellos amigos, familiares, compañeros de trabajo. Amén. Hoy el pasaje bíblico en el cual estaremos dirigiéndonos sería en Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Únicamente vamos a estar leyendo un versículo de la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para que sea Dios quien te hable en esta hermosa tarde. Padre mío, toma el lugar, Padre mío, en esta hermosa tarde para hablarle a cada uno de tus hijos, los cuales, Padre mío, tú has puesto del otro lado de la pantalla, Señor amado, creyendo que esta palabra será, Señor, de bendición para sus vidas, creyendo, Padre mío, que tú harás una obra perfecta en cada uno de ellos, Señor amado, y que esta palabra haya lugar en cada corazón, Señor, sea sembrada en buena tierra, amado Padre. Yo te ruego, Señor, que tú obres en cada vida y que seas tú ministrando a través de tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Amén. Bueno, les repito, dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses capítulo 1, versículo número 6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Seré breve, trataré de ser lo más breve posible. Creo que es un mensaje muy fácil de entender, un mensaje que todo creyente tiene que recordar, un mensaje que todo creyente tiene que estar enfocado en que fuimos llamados por un propósito. Estamos dentro de una iglesia, estamos dentro de una familia. Dios nos formó del ADN de nuestra madre, de nuestro padre, y fuimos concebidos desde la mente de Cristo con un propósito. Nuestras vidas fueron concebidas con un propósito. No somos algo hecho al azar, no somos obra de la casualidad, no somos obra de un accidente, ni siquiera si fuiste un hijo no deseado, ni siquiera si tus padres dicen, ¿sabes qué? Pues este melenudo se me coló al final de todo, yo no lo quería. No, dentro de los planes de Dios ya estábamos todos y cada uno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie es un accidente. Si tú estás vivo, si tú estás respirando, es porque Dios así lo ha determinado, y es porque tiene un plan. Y me ayuda a confirmarlo este pasaje bíblico donde dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que empezó con esos pensamientos de bien, el que nos sedujo con lazos de amor, el que nos sedujo a través de su palabra, el que nos enamoró día a día mostrándonos su amor y su misericordia, tiene un plan. Y ese plan es perfecto para todos y cada uno de nosotros. Cada vida es especial para Dios, ninguna vale menos, ninguna vale más. Todas las vidas son especiales delante de la presencia de Dios. Tanto los que están dentro de las iglesias como los que están fuera, Dios los ama a todos.
Y es por ello que la palabra de Dios se está extendiendo a todos los rincones del mundo para que toda criatura pueda entender que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito. Y es por ello que Dios estableció plan, propósito para cada una de nuestra vida. Nadie que llegue a una iglesia puede decir, pues Dios no tiene ningún propósito para mi vida, porque es mentira, Dios sí lo tiene. Dios te ha llamado a formar parte de su cuerpo porque vas a formar parte dentro del cuerpo de Cristo y vas a ser un organismo único, un organismo que va a tener una función especial, específica. Pero es necesario en nuestro diario caminar nosotros vayamos recordando, vayamos buscando esa función, vayamos pidiéndole a Dios que nos revele los planes, sus propósitos, las contingencias que han de suceder para poder estar delante de su presencia y actuar en todo tiempo correctamente. Dice la palabra de Dios que cuando estaba Jesucristo con sus discípulos, se hicieron varias juntas de manera íntima, de manera solamente en el círculo con los 12. Muchas veces Jesús, en la palabra que compartía solamente con los discípulos, quien posteriormente se convertirían en apóstoles, les contaba cosas que habrían de suceder. Le decían, ¿sabes qué? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto, esto y esto, pero no teman porque va a suceder esto. Y les hablaba de tal manera que les revelaba para que ellos se entendieran lo que habría de pasar y supieran comportarse de manera correcta en medio de cualquier situación. Saber un plan nos da seguridad. Saber qué es lo que va a suceder nos da seguridad. Cada vez que ocurre algo inesperado, cada vez que ocurre algo que no podemos controlar o que no esperábamos, entonces empieza a sentirse el miedo, empieza a sentirse la ansiedad y empiezan a destaparse en nuestra vida situaciones porque no sabíamos lo que había de acontecer. Sin embargo, cuando Dios nos llama, nos habla de revelaciones, nos habla de que Dios nos va a revelar. Y si entramos a su secreto y si clamamos delante de Él, Él nos va a responder, que Él nos contaría y nos diría todo aquello que habría de acontecer. De hecho, la Biblia, siendo un libro abierto a todo el mundo, contiene todo lo que habría de suceder. Cosas que hoy en día se están cumpliendo, cosas que hoy en día se están viendo, están en la Biblia. Esto quiere decir que Dios quiere tener una comunicación amplia con nosotros. Y si nosotros determinamos escucharle, entonces Dios se va a comunicar con nosotros. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Él anhela comunicarse con el ser humano. Es por ello que está el don de profecía, es por eso que están los profetas, es por eso que están las revelaciones a través de sueños, es por eso que existen las visiones, es por ello que existe la palabra de Dios, porque Dios anhela comunicarse con el hombre. Y es por ello que hoy la invitación para todo creyente, para toda persona, es que puedas ponerte en la misma sintonía con Dios, que prestes atención al mensaje de Dios cada mañana en tu vida, cada tarde y cada noche. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito para con tu vida. Hace algún tiempo, trabajando en alguna empresa, te das cuenta que en todas las empresas hay un lugar común donde ponen todos los avisos. Ese lugar donde ponen todos los avisos, regularmente es un lugar donde todo empleado, todo colaborador o todo socio de una empresa tiene que pasar. En esa en ese lugar ponen, ¿saben qué? Aviso urgente, necesariamente se tiene que presentar fulano de tal a recursos humanos o tiene que ir para tal lado o va a haber un examen de esto o hay promoción de esto. En ese pizarrón se comparte toda la información, pero mucha gente que pasa por ese lugar tiende a ignorarlo y son pocos los que se detienen a leer detenidamente. Es como en muchos lugares, hay un cartelito donde dice qué hacer en caso de incendio. Y te dice cuadro a cuadro, dibujo a dibujo, lo que tendrías que hacer si en dado caso ese lugar se incendiara. También dice qué hacer en caso de terremotos o sismos. Y cuadro a cuadro te va enseñando lo que tienes que hacer. Pero mucha gente pasa y no lo lee. Mucha gente de pronto no lee las instrucciones. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en otras cosas, estamos pensando en otra cosa, nuestra mente le ocupan muchas otras cosas. Y sin embargo, muchas veces cuando ya nos juntamos con algún compañero nos dicen, oye, ¿leyeron lo que hay en el aviso? Fíjense que va a pasar esto. Y tú dices, ¿en serio? ¿De verdad? No lo sabías, pero no porque no te lo hubieran dicho, sino porque no prestaste esa atención a los avisos.
Así somos los creyentes dentro de las iglesias. Dios nos da avisos cada mañana, cada tarde, cada noche. Pero estamos tan pendientes, tan ensimismados en tantas situaciones, trabajo, deudas, enfermedades, compromisos, más trabajo, más deudas. Estamos tan ocupados que no prestamos atención a los avisos de Dios. Y nos vamos cargando de ansiedad, nos vamos cargando de temor, nos vamos cargando de cansancio. Pero Dios nos dice claramente, estando persuadido de esto, que el que comenzó a obrar en nuestras vidas, el que te dijo yo te he llamado, el que te dijo no temas, el que te dijo yo estoy contigo, Él va a estar contigo y va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir, no te va a dejar, va a cumplir el propósito, te va a ayudar en el camino, te va a socorrer en medio de las dificultades. Nada de lo que pasa en tu vida está lejos o fuera de los planes de Dios. Así sea una enfermedad, así sea el desempleo, así sea la escasez económica, así sea lo que se presente en tu vida. Déjame decirte que Dios tiene un plan y la manera, la solución para esas situaciones, esos problemas, Dios te la puede dar. Pero tienes que alzar la mirada, tienes que voltear a ver a Jesucristo, tienes que decirle, Señor, ayúdame, Señor, dime qué va a pasar. Entonces el Señor va a usar tu vida, el Señor te va a revelar, el Señor se va a comunicar contigo. No solamente se trata de orar y repetir solamente, Padre nuestro que estás en los cielos, y una maquinita, no se trata de hablar con Dios. La meta de todo creyente es poder tener una plática con Dios, tal y como la tuvo Abraham, tal y como la tenía Moisés, tal y como la tuvo Noé, tal y como la tuvieron aquellos grandes hombres de la Biblia. Una plática con Dios no es que me mandaron a decir, sino que Dios está hablando conmigo. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando estemos perfectamente concentrados en lo que realmente vale la pena. Persuadidos totalmente, todos y cada uno de nosotros, de que hay un plan, de que hay un propósito, de que Dios va a abrir los cielos, de que Dios va a enviar revelación, de que Dios quiere que cada uno de nosotros escuchemos lo que tiene para nosotros. La palabra de Dios es muy clara. Dice que nos las ha dado de tal manera que podamos tener acceso a ella. Y no solamente acceso, sino acceso gratuito. No tenemos que pagar por tenerla. La podemos tener porque dice que no la ha puesto del otro lado del mar, ni más arriba del cielo, sino que la ha puesto en un lugar en donde cada uno de nosotros podemos acceder a ella. Esto quiere decir que el cartel de avisos, el cartel de comunicaciones está ahí. Pero no lo hemos mirado, pasamos de largo pensando en todas las ocupaciones. Y dice la palabra de Dios que en las muchas ocupaciones está el sueño. Quiere decir que te ocupas en las deudas, te ocupas en el trabajo, te ocupas en el quehacer diario. Y llega el momento en el que no llegas delante de Dios para decirle, Señor, fíjate, pasa esto. Y no tienes una intimidad con Él porque llegas cansado. Y llegas y le dices, Señor, lo mismo que te pedí ayer, te lo pido hoy, amén, gloria a Dios, Señor, me duermo. No. Lo que tenemos que hacer es colocar la prioridad, nuestra comunicación con Dios, para que Dios nos vaya preparando en caso de, para que podamos vivir en la secuencia de Dios, en la línea de vida que Dios ha depositado para cada uno de nosotros. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando vivamos completamente dependientes de Dios. Déjame decirte que la madurez de un creyente, la madurez de un cristiano no se mide en la independencia que logre tener de Dios. La madurez de un creyente se llama o se visualiza en la dependencia total que ha aprendido a tener de Dios. Por eso muchos creyentes que sufren enfermedades, que sufren desempleo, que sufren diferentes situaciones, a pesar de que son situaciones difíciles, ellos permanecen firmes porque su confianza está puesta en Dios. A eso se le llama madurez. Saber que esto que estamos pasando está dentro de los planes de Dios, pero que es un bache en el cual Dios lo va a convertir para bendición aún mayor de la que ya teníamos. Sabemos que es así porque confiamos simple y sencillamente en que Dios tiene un plan. Y cuando sabemos que Dios tiene un plan, podemos confiar porque Él es fiel y verdadero. Es por ello que cuando estés pasando alguna situación, la que sea, por muy dolorosa, triste, difícil, imposible que puedas llegar a pensar que es, tienes que recordar que todo es un plan. Y que como tal el plan tiene muchas situaciones que tienen que ser reveladas a tu vida, pero la única manera de que Dios te la revele
es que dobles tus rodillitas y le digas, Señor, ayúdame. Señor, revélame. Señor, enséñame qué es lo que tenemos que hacer. En virtud de todo lo que la palabra de Dios dice, nos habla de la secuencia. No importa si eras rey, no importa si no importa si eras el jefe familiar, recurrías a Dios para que Dios te dé dirección, porque solamente con la dirección de Dios puedes llegar a obtener la victoria verdadera en medio de cualquier situación. Es por ello que hoy Dios me manda a decirte, ten confianza. Sé que miras la cartera y dices, no me va a alcanzar. Sé que miras la enfermedad y dices, Señor, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Sé que miras los problemas que se te avecinan, sé que estás mirando las situaciones que te rodean y no es muy esperanzador las cosas que te rodean, pero déjame decirte, hay alguien que tiene un plan de contingencia, qué hacer cuando llegue ese bache, pero te lo va a revelar si tú recurres a él. Este es un consultor que está dispuesto a ayudar a toda criatura. La única condición es que nosotros nos acerquemos a él. La única condición para obtener respuesta es que lo hagamos con un corazón contrito y humillado, que lo hagamos con un corazón agradable y agradecido delante de su presencia. Por eso Dios nos dice, estemos persuadidos de que quien comenzó la buena obra, no la mala obra, la buena obra. Déjame decirte que a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a grandes situaciones, muchas dolorosas, muchas terribles, muchas vergonzosas. Pero déjame decirte que es una buena obra la que Dios ha comenzado. Y en medio de esa obra, en medio de esos tramos dolorosos, vergonzosos, tristes, déjame decirte que Dios está perfeccionando tu carácter, Dios está limpiando tu vida y Dios te está enseñando qué es lo que Él quiere de tu vida. Te está purificando, en el trayecto te está limpiando. Para que cuando llegue el momento de ser ese gran predicador, cuando llegue el momento de ser ese pastor, ese evangelista, entonces estés preparado. Mucha gente que tiene el llamado a ser pastores, Dios los está preparando dentro de una congregación, porque con el genio actual que tienen o el carácter actual que tienen, van a destruir a todas las ovejas. Pero en el proceso, en el movimiento en el que Dios lo convierte de aquella oveja a ser el verdadero pastor que Dios quiere para su pueblo, va a purificar, va a cambiar los caracteres, va a manejar los matices de ese hombre que se enciende rápidamente, de esa mujer que se enciende rápidamente, y lo va a cambiar a alguien que tenga el carácter de Cristo. Lo va a cambiar en alguien que sepa hablar de manera sabia, que sepa manejar las cosas conforme al Espíritu les da que se manejen. Sin embargo, mucha gente deserta de estos planes. Mucha gente desenfocada, se pudiera decir, empieza a dudar de que hay un plan para sus vidas. Y empiezan a creer que cierto trabajito en un taller, o cierto trabajito en una compañía, o cierto trabajito en una empresa, pues ese es el rumbo que nos toca vivir. Y déjame decirte que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Dios tiene un propósito maravilloso para con tu vida. Dios tiene algo especial para con tu vida. Es por ello que va quitando aquellos ídolos que íbamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Tú me dices, somos creyentes, cristianos, no tenemos ídolos. Déjame decirte que eso es mentira. Déjame decirte que a raíz de la pandemia, a raíz de esta enfermedad, se detectó que la iglesia cristiana sí tiene ídolos. Déjame decirte que a lo largo de esta pandemia se dejó ver que la iglesia cristiana honra más a otras cosas que a Dios. Porque dejaron de asistir a las iglesias pero siguieron trabajando. Porque dejaron de asistir a las iglesias pero siguieron buscando sus comidas en los mercados o haciendo sus vidas actualmente como lo están haciendo. Es por ello que déjame decirte que sí tenemos ídolos. Porque estamos poniendo diversas cosas en el lugar que le corresponde ir a Dios, inclusive el miedo, la duda, el temor y muchas otras cosas más son ídolos que hoy se han levantado en el creyente actual, dándole el lugar que corresponde a Dios, como quitándolo de ahí, yéndonos a lo que nos conviene, lo que nos importa y lo que nos interesa. Pero déjame decirte, quien deja de visualizar el plan de Dios, quien se desenfoca del camino que Dios tiene para con su vida, es un creyente que se desvía conforme a su perverso corazón.
Déjame decirte que aquellos creyentes que pusieron en un lugar más alto que a Dios, sus situaciones económicas, su situación de salud, su situación de diferentes cosas, estos creyentes están condenados a caer en pecado. Estos creyentes, llámense hombres y mujeres, están condenados a enfriarse. Porque déjame decirte que cuando dejamos de ver lo que Dios tiene para con nuestra vida, esa tierra prometida, ese llamamiento, ese ministerio, entonces nos dejamos guiar por diferentes cosas. No tienes idea de los pecados que se van llevando a cabo dentro de los hogares de personas que llegaban a las iglesias, que sus iglesias cerraron por la pandemia y que hoy están dentro de sus casas. Matrimonios que están sufriendo lo que tú no te imaginas, que están llegando a adulterio, personas que están practicando fornicación, personas que están viviendo una vida doble dentro de lo que Dios establece. Déjame, todo esto lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque cerraron el lugar donde el alma es reparada. Cerraron el lugar donde la palabra de Dios llega. Déjame decirte que este es un medio muy hermoso. El poder comunicarme contigo a través de estas redes sociales. Le doy gracias a Dios verdaderamente por esto, pero nada se compara a estar frente a frente con el pueblo de Dios. Nada se compara a estar del otro lado, ya sea predicando o escuchando una predicación, porque en ese momento, dentro de la casa de Dios, donde Dios habita, donde dice la palabra de Dios, envío bendición y vida eterna, en ese lugar, créeme que suceden cosas maravillosas. Dios toca el alma, Dios repara los corazones, Dios liberta a los cautivos, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y es por ello que nosotros no dejamos de llegar, porque creemos firmemente que quien nos sostiene es Dios. Tristemente hoy en día, amados hermanos, debemos de entender que hemos dejado de mirar lo que Dios quiere. Pensamos para nuestros hijos que sean grandes ingenieros y licenciados, pero ya nadie apuesta porque puedan ser siervos de Dios. Apostamos más por la vida secular que por la vida espiritual. Y no está malo secular. Lo malo es que ya no tengamos la visión de servirle a Dios. Lo malo es que ya no tenemos la visión de entregarle a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos. Nos estamos volviendo en una iglesia que no tiene poder, una iglesia que ha transgredido el pacto de lo que Dios quería, de lo que Dios establece. Si nos vamos al libro de Jeremías capítulo 11, nos habla sobre el pacto violado y dice la palabra de Dios de esta manera. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. A toda persona se le iba a hablar. Y le dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y seré a vosotros por Dios. Si ustedes obedecen, si como iglesia obedecemos a Dios, le seguimos fielmente, hacemos su voluntad, dice: cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo. Pueblo de Dios es aquel que obedece a Dios a pesar de los riesgos y dificultades que te puedas presentar, porque recuerdan que hay un propósito. Recuerda que no quedaremos postrados en el desierto. Recuerda que Dios nos llamó para llegar a un lugar, cumplir un propósito. Pueblo de Dios es aquel que dice: te saqué de donde estaba porque te voy a llevar a otro lugar. Eso quiere decir ser pueblo de Dios, obedecer, obediencia por encima de todo lo demás. Es por ello que te vuelvo a repetir, dice: persuadidos de esto, convencidos yo mismo, como persona, como individuo, como pastor, como oveja, de que quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Esto quiere decir, y seguimos, dice: conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gloria a Dios. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Versículo 6, y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras a las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo:
oíd las palabras de este pacto y ponedlas en obras. ¿Qué quería el Señor? Obediencia. Lo volvemos a repetir. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Quiere obediencia. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Quiere obediencia. ¿Qué quiere Dios de los miembros de una iglesia, de los pastores, de los evangelistas? Quiere obediencia. Dice, pregona todas estas palabras en la ciudad. Oíd las palabras de este pacto y ponerlas en obra. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Es lo que les comentaba, oíd la voz de Dios. Poner atención en el cartel de anuncios, de avisos. ¿Qué quiere decir Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué quiere decir Dios en medio de la despedida de tu trabajo? ¿Qué quiere decir Dios en medio de tu problema matrimonial, en medio de tu problema familiar? ¿Qué quiere decir Dios? Pero a veces preferimos recurrir a otros métodos o a otras instancias antes que a Dios. Déjame decirte que mucha gente que no es llena del Espíritu Santo llega a tener altos cargos dentro de las iglesias. Gente que practica el pecado, gente que tiene su corazón lleno de maldad, gente que está lleno de lujuria, de mentira, de muchas cuestiones. Y llegan a aconsejar a los pastores y le dicen, ¿sabes qué? No abras la iglesia. El pastor tiene una misión y es obedecer a Dios antes que a los hombres. El pastor tiene la misión de obedecer a Dios antes que a cualquier institución que exista sobre la tierra. Así esto rete al mismo presidente del Estado, así esto rete a cualquier autoridad dentro del Estado, dentro de la nación, porque tenemos que obedecer a Dios y estar dispuestos a sufrir las consecuencias de esta situación. Por eso dice la palabra de Dios, oí mi voz. Versículo 8 dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Dios dice, abran mis iglesias. El hombre dice, no. La gente, Dios es Dios, pero ¿quién va a guardar al pueblo? ¿Dios? Sí, pero hay que ser conscientes ¿conscientes de qué? Tenemos un Dios, lo hemos predicado durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio. Y hoy resulta que nos preferimos ir tras la imaginación de nuestro malvado corazón que antes escuchar la voz de Dios. Hoy decidimos confiar en estadísticas, en números, en semáforos. Déjame decirte que el señor gobernador de este estado determinó que todas las actividades, escucha bien, comercios, iglesias, abrieran desde el mes de junio, 28 de junio. De ahí se postergó, no porque el gobernador lo determinara, sino porque la misma iglesia determinó que el Dios que ellos adoran, bueno, esas no fueron las palabras, pero esto es lo que quiere decir. Determinaron decir que el Dios a quien ellos adoran, a quien ellos oran y a quien ellos alaban, no puede libertar a su pueblo de esta enfermedad. Determinaron hacer esa proposición, ese anuncio, al decir que no iban a abrir sus iglesias por el riesgo que estaban corriendo de tal enfermedad, y que el predicador o el pastor que mantuviera sus iglesias lo haría bajo su responsabilidad, enfrentándose al desacato y a muchas otras cosas más. No importan las autoridades religiosas, no importa. Si van en contra de lo que Dios establece, prefiero ser parte de la iglesia de Dios que de una asociación de personas que determinan ir en contra de lo que Dios establece. En contra de una asociación que dicen servir a Dios y tener un Dios todopoderoso, pero tener miedo de que Dios no tenga el poder para guardar nuestras vidas. No hay argumento. No se llama sensatez, se llama miedo. No se llama sensatez, se llama falta de fe. No se llama sensatez, se llama falta de amor por la obra de Dios. ¿Dónde están aquellos que decían, Señor, úsame, y si pierdo mi vida por causa de ti, amén, gloria a Dios, usa mi vida? ¿Dónde están aquellos que oraban y decían, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que liberta? ¿Dónde están? Es por ello que dice la palabra de Dios, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Ellos están hablando y dicen, ¿quién va? ¿Quién me acompaña? Hay gente muriendo, familias desesperadas.
pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Déjame decirte que esta palabra es para todo aquel que escuche, todo aquel que hoy está del otro lado de la pantalla. Déjame decirte que aquí es donde se pone duro. Dice la palabra de Dios y no lo cumplieron. Versículo 9. Y me dijo Jehová: conspiraciones se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Entre el mismo pueblo se está hallando conspiración. Entre el mismo pueblo se está hallando pecado. Entre el mismo pueblo se está hallando una infinidad de cosas. Dentro de las mismas iglesias, varones, mujeres, niños, niñas, están cayendo en conspiraciones. No sabes la cantidad de personas que están practicando el adulterio aún en lo más profundo de sus pensamientos dentro de las iglesias. Y yo hablo de este tema puntualmente y no me canso de hablarlo. ¿Por qué? Porque no me importa decir, ¿saben qué? Esta es la iglesia perfecta. No, lo que me interesa es que un día podamos presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Y si hoy se tiene que hablar acerca del pecado que está atormentando las iglesias, se tiene que hacer. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo confesare su pecado, entonces le serían perdonados. Por eso la palabra de Dios lo dice. Dice, y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. Hay muchos hombres, miembros de las iglesias, que se dedican a propagar miedo, terror. No, murió fulano, y sabes que me engano, y no hay que abrir, y es que esto es peligroso. Pero no salen de estar trabajando, no salen de visitar a sus familias, no salen de ir y venir a donde quiera que van. Es por ello que se llama conspiración. O sea, quíteme a Dios lo que es de Dios y hagamos todo lo demás. Aparentemos tener miedo, pero seamos libres para hacer lo que queremos hacer. Por eso Dios lo dice de esta manera: conspiración. Personas que quieren ver o burlarse de Dios, pero que Dios sabe que están obrando de mala manera. Por eso viene lo siguiente: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Acuérdate cuál es el pacto. El pacto era que si obedecíamos a la voz de Dios, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Invalidar el pacto quiere decir: desobedeciste. Entonces, ni eres mi pueblo, ni soy tu Dios, porque desobedecemos. Esto quiere decir invalidar el pacto. A partir de que desobedece, a partir de que una iglesia desobedece, a partir de que un miembro de la iglesia desobedece, quiere decir que en ese momento se invalida el pacto, el que Dios hizo con nosotros. No importa el sobrecito que metiste con 10,000 pesos, no importa. Si dejaste de obedecer lo que Dios quería para con tu vida, en ese momento se invalida el pacto. En ese momento te quedas huerfanito. ¿Por qué? Porque ya no eres pueblo, ya no tienes Dios. Es por ello que en ese momento puedes sentir el terror de estar solo. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice más adelante, dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres tras dioses ajenos, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Y ahí viene lo más difícil. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no les oiré. Será feo, ¿verdad? Y más cuando nosotros sabemos nuestra condición. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Olvidaste tu propósito, olvidaste que había un plan, olvidaste que tenías que permanecer obedientemente a lo que Dios determina para con tu vida. Eso quiere decir, lo vuelvo a repetir, que ya no eres pueblo, que Jehová Dios ya no es tu Dios. Es por ello que vendrá sobre ti un mal del que no podrás salir, y clamarán a Dios,
Pero Dios dice que no los oirá. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Esto quiere decir que si tú dejas a Dios y te dedicas a hacer negocios y te va bien y de pronto ya tienes una buena cuenta en el banco, pero dejas a Dios y viene una enfermedad o viene un problema, de pronto vas a venir con tu Dios, que fue el dinero por el cual dejaste a Dios. Y ese dinero que tienes ahí no podrá salvar, no te podrá ayudar. Por lo que tú dejes a Dios, en el momento en el que Dios determine tratar contigo, no te podrá ayudar. Por eso la palabra de Dios nos dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día en que su aflicción clamen a mí. Y termino con esto, dice la palabra de Dios. Una pregunta: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Qué derecho tiene mi amada, su iglesia, en su casa, templo, habiendo hecho todas estas abominaciones? ¿Qué derecho tendríamos delante de Dios después de haberlo dejado? Después de haber dado un mal testimonio, después de haber cometido todo lo que hicimos, escuchando lo que Dios quería de nosotros, el pacto tan hermoso que Dios tiene para con sus hijos. ¿Con qué derecho vamos a presentarnos en el día mal a pedirle: Señor, ayúdame? Dice: ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Por eso la palabra de Dios hoy determina que en buen tiempo Dios nos está llamando. En buen tiempo Dios está cumpliendo su palabra y su promesa, pero tenemos que obedecer. Tenemos un propósito. Estate convencido en eso. Dios tiene un propósito y tiene que perfeccionar esa obra, y lo que está sucediendo ahora es simplemente una parte en la que Dios tiene que trabajar en tu carácter, y va a ser algo que le tienes que entregar a Dios por mucho que tengas miedo, por mucho que estés cansado, por mucho que estés en la situación que estés, tienes que venir a Dios. Porque si tú te encierras con Dios y lees el cartel de los avisos, vas a decir: Señor, ¿desde cuándo venías hablándome de esto? ¿Desde cuándo venías queriendo que yo reaccionara en esta situación? ¿Desde cuándo me querías preparar para lo que está sucediendo ahora y no presté atención? La invitación para nosotros hoy es dejar de escuchar al hombre, es dejar de correr en la vida acelerada que llevamos, es dejar de ver la vida como si fuera una carrera y empezar a ver la vida verdaderamente como el propósito que Dios tiene para con nuestra vida, libertarnos de las cadenas para ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Hoy en día tu única responsabilidad es honrar a Jehová de los ejércitos, y si tú honras a Jehová, Dios te va a honrar en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, en tu salida, en tu entrada, las bestias de tu campo, todo Dios lo va a honrar. Pero el verdadero reto para el creyente de hoy es creerle a Dios, es determinar obedecer a Dios, es determinar hacer la obra de Dios por encima de todo. Iglesia, el Estado no está en tu contra. Yo creo que ni el diablo está trabajando en contra de nosotros. Nos estamos destruyendo solitos. Solitos estamos caminando en pos de nuestra destrucción, porque la palabra de Dios dice: y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y hoy la iglesia determinó dejar de congregarse. Hoy la iglesia determinó, en muchas situaciones, dejar la casa de Dios, el único lugar donde Dios puede enviar salvación y vida eterna. Cuando Dios le dijo a Salomón, cuando terminó de construir su casa y la consagraron, le dijo: cuando hubiere peste, cuando hubiere hambre, cuando hubiere cualquier dificultad, vengan aquí, clamen, y yo voy a responder. Yo voy a responder en medio de la situación que tú te encuentres, si vienen y claman acá. Hace poco se difundía una imagen por las redes sociales y decía: el diablo quiso cerrar las iglesias
pero no se dio cuenta que en cada hogar abrió una iglesia. Bueno, eso ya debió haber estado desde hace mucho tiempo. Dios quiere que cada hogar sea un lugar santo para Él. Pero la iglesia de Dios, el lugar donde se determinó la congregación, donde se determinaron los cultos, es un lugar irreemplazable. Y mientras exista ese nombre, mientras existe ese lugar, mientras existe esa iglesia, tenemos que estar ahí. Y no importa si tenemos que cavar una cueva y poner señales y reunirnos secretamente, tenemos que seguir reuniéndonos. Porque nuestra fe, porque nuestra seguridad solamente depende de Dios. Solamente es la única manera en la que podemos guardar a nuestra familia. La única manera en la que podemos permanecer firmes. Es la única manera en la que podemos avanzar. No hay otra forma. Quisiera yo decirte que podemos hacer conferencias por celulares. Quisiera yo decirte que puedo ungir tu casa a través del teléfono, de la computadora. Quisiera decirte que puedo ir y hacer ministraciones personales a través de WhatsApp, de Facebook o de lo que sea, pero no estoy dispuesto a eso. Quiero vivir mi vida, predicar por cualquier medio. Pero siempre y cuando pueda ver a la cara, a los ojos, a cada persona que Dios me permita predicarle, lo prefiero 1000 veces que estar frente a un teléfono. Prefiero 1000 veces poder compartir 3 o 4 palabras frente a frente contigo, no importa quién sea, que tener que estar mirando un teléfono y decir estoy sirviendo a Dios. Es por ello que hoy mi invitación para ti, no importa quién sea, sé uno de los valientes de Dios. Hoy Dios no busca gente perfecta o gente que no se haya equivocado. Busca gente que verdaderamente quiera aceptar su plan sin cuestionarlo. Sin decir y por qué y para qué y qué va a hacer acá. Y no, Dios te va a revelar todo perfectamente. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que dar ese paso de fe. Ese paso que te va a consagrar como uno de los que quiere verdaderamente entrar a estar en las ligas mayores delante de la presencia de Dios, porque todos los demás se quedan acá, donde hay seguridad, donde nada pasa, donde no me arriesgo, donde estoy tranquilamente bien. Pero cuando te atreves a dar ese paso por encima de cualquier situación, hay alguien que te está mirando, hay alguien que está esperando que lo des, alguien que está esperando ese paso de valentía, de fe. Si quieres ser ese hombre, y si quieres ser esa mujer, lo único que tienes que hacer es venir delante de Dios hoy y decirle: Padre, estoy convencido de que tú tienes un propósito para con mi vida. Que si es necesario salir, lo voy a hacer. Que si es necesario ir a orar por los enfermos, lo voy a hacer. Que si es necesario, Señor, visitar a las familias, lo voy a hacer. Porque si tú me envías, Señor, si tú vas conmigo, entonces yo puedo ir seguro y tranquilo que cualquier cosa está dentro de tus planes. Cierra tus ojos allá donde te encuentras, amado Padre. Te doy gracias, amado Dios, por estos momentos que nos regalas, Señor, para compartir tu palabra, Señor amado. Gracias por cada vida, gracias por cada corazón, Padre mío. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra. Tuya es la gloria, Padre mío, y es a ti, Señor, a quien alabamos y glorificamos, Señor, en todo tiempo, declarando que todo es por ti y todo es para la gloria tuya, amado Padre. Y te pedimos, Padre mío, de manera muy especial con tu pueblo, con tus iglesias, Padre mío de la gloria, obra en ellas, Señor amado. Sabemos, Dios eterno, que nadie está compitiendo con nadie, Padre mío. Lo que pedimos, Señor, es que podamos formar un equipo todos, Padre mío, y poder llevar, Padre mío, a Nacajuca, Jalpa, Villahermosa, a todo el estado de Tabasco, Señor amado, y a toda la nación en México, Padre mío, y todas las naciones alrededor del mundo, a que comprendan, Padre mío, que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Que para ti no hay nada imposible, Señor, ni siquiera esta pandemia, Dios eterno. Que para ti, Señor, todas las cosas son posibles, Dios eterno, si hay un pueblo clamando y buscando verdaderamente tu rostro. En tus manos ponemos, Señor, a tus iglesias. Bendigo la vida de tus hijos y agradezco infinitamente el placer, el deleite de poder servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Queremos que nos sigas acompañando
El día domingo tenemos nuestro culto en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación, en la ranchería de Tierra Adentro Primera. Quieres pedir la dirección, lo puedes hacer vía Facebook para que podamos enviártela de manera más fácil para poder llegar. Comparte esta predicación, ayúdanos compartiéndola en tu muro. Hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra. Si puedes llegar a nuestra iglesia, serás completa y totalmente bienvenido. Sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Hasta luego.